Bueno, Ángeles, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en casa. No, gracias a vos por la invitación, muy contenta. No, yo también estoy muy contento, la verdad que tenía muchas ganas de hablar con vos y bueno, me encantó tu libro. Voy a estar hablando con Ángeles Alemandi de este libro que recomiendo mucho, Rally de Santos, publicado por Ediciones La Parte Maldita. De paso, quiero saludar a la gente de la editorial, que es muy cordial. Y bueno, agradecerte nuevamente por aceptar esta entrevista. No, un placer, siempre me encanta hablar de literatura, de libros y compartir como ese amor por los textos que tenemos los que estamos como en esta charla con vos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, antes de hablar de tu libro, siempre hago alguna pregunta como más general, ¿no? Y que me interesa un poquito saber como el trasfondo o los comienzos. ¿Por dónde arrancaste en tus inicios, en tu infancia? ¿Con qué textos? Como lectora, Lectora, sí, sí. bueno, como lectora yo me río porque digo que empecé como leyendo lo que de grande nadie te recomienda, ¿no? Empecé leyendo mucho Daniel Steele. Leía, me leí toda la saga, iba a la biblioteca del pueblo y la bibliotecaria por ahí intentaba meterme otra cosa, pero yo Claro. estaba empecinada en que eso me gustaba, ¿no? Y después, cuando de a poco empecé a hacer otro recorrido lector, bueno, sentí en un principio que había perdido mucho tiempo y después uno se revisa y todo es aprendizaje, ¿no? Y cuando después te preguntan, ¿cómo puedes decir que un libro es bueno? Y es porque uno tiene que leer un poco de todo, ¿no? Para llegar a construir como sus propios criterios de qué considerás que un libro hace que te guste, que te impacte, que tenga vuelo literario, que te sorprenda, ¿no? Que te ponga en un lugar como lector más desafiante y no te subestime, ¿no? Pero empecé, o sea, recuerdo mucho ese tipo de lecturas. Pero está O bueno sea, para empecé. tomar el hábito de la lectura, ¿no? También al principio. Después, bueno, como vos decís, uno va buscando, ¿no? Su camino, va tomando decisiones y eligiendo. Y ya Sí, cuando empezaste a tener más textos arriba, bueno, ya pasó un poquito más atrás lo de Daniel Steele, digamos, qué autores o qué libro puntual te impactaron? no sé si hubo autores, bueno, viste que por ahí de acuerdo al momento de la vida de uno, sí hay libros, no sé, por ejemplo, Ana Frank, el diario de Ana Frank, que lo leí en el primer año de la escuela secundaria, del colegio, es un libro que a veces lo repienso y creo que me marcó. Hay algo ahí del trabajo de la primera persona, ¿no? De lo íntimo, de lo testimonial, y a la vez Ana Frank estaba construyendo otra cosa y no es solamente una catarsis y un libro que atraviesa su historia personal para convertirse en historia universal. Y bueno, después en la universidad me impactaron mucho, empecé a leer ya a García Márquez, Cortázar. Cuando empecé mi taller de formación más periodística con Cristian Alarcón, me acuerdo que Cristian me decía, lee los rusos. Y, por ejemplo, un libro como Lolita, eh, bueno, para mí también son esos libros que te parten la cabeza. Crimen y Castigo, leer y sentir que te estás volviendo loca junto con el personaje, que no sé, que empezás a tener síntomas de que algo en tu metabolismo falla porque la lectura te transmite eso, creo que sí, que en ese camino uno puede revisarse como lector y me está pasando ahora, por ejemplo, a los 40, que estoy leyendo la saga de Harry Potter con mi hijo Vicente que tiene 9, que es un género que jamás me llamó la atención y que en pandemia, buscando como una estrategia para acompañarlo y para que leamos algo juntos, veníamos de leer cómics. Empezamos por recomendación de una amiga a leer Harry Potter. Y me ha pasado de el cuarto libro, cuando lo terminamos, llorar, no poder leer, leemos en voz alta entre los dos, un poco yo y un poco él. Llorar como si el personaje que había muerto era alguien parte de mi vida. Digo, que la literatura nos genere eso, o me acuerdo cuando leí el libro Stoner, Sí. que me desperté al otro día, lo leí como
En 2 días lo leí. Me desperté pensando que me gustaría ir a llevarle flores a la tumba. O sea, ¿viste cuando lo sentís con Increíble, un nivel de intimidad? increíble todo, además me diste un montón de repreguntas que se me van ocurriendo en el medio porque varios temas me encantaron. Lo que decía de los rusos es increíble. Bueno, justo el otro día, bueno, me pidieron unas recomendaciones y recomendé varios libros de Dostoyevsky que me gustan mucho y es muy bueno, son increíbles esos textos. Pero por ahí también depende el momento de la vida de cada uno, ¿no? Para leer. Por ejemplo, no sé, Memoria del Subsuelo, bueno, es un texto más pesado, depende, ¿no? De cada momento. Y lo que decías de Ana Frank, eh, que digo, si bien cuenta algo por ahí muy, muy fuerte y muy autobiográfico, haciendo un paralelismo con Ralí de Santos, también cuenta otra cosa. Y en tu libro pasa lo mismo. Digo, más allá de la enfermedad, de la historia cruda, vos contás un montón de otras cosas. Esta madre creyente cuando la hija, que bueno, vendría a ser vos, es todo lo contrario. Hay otras cosas, ¿no? Está bueno esto de lo que se cuenta atrás de la historia que parece, o que aparece en la superficie. Sí, sabes que yo mientras escribía el libro y después cuando lo terminé y cuando empecé a buscar un camino para ver si el libro encontraba como una casa que lo abrace, una casa editorial para publicarlo, tenía mucho miedo de que se lo asocie con la enfermedad, de Claro. que se lo etiquete como, incluso al lector mismo, ¿no? Que se lo pegue a la palabra cáncer. El libro está atravesado por una enfermedad, la protagonista, que sí, que está basado en mi historia, pero yo al escribirlo como que me despego un poco, ¿no? Trato de entender que estoy escribiendo y que el personaje empieza a hacer su propio camino, pero digo, es despegarlo de la enfermedad porque está atravesado por eso, pero cuenta otra cosa. El libro habla del amor materno, ¿no? De los vínculos, de cómo en las contradicciones y en las miradas tan diferentes de la vida podemos sostenernos en el amor, que me parece que es algo también que en esta época deberíamos revalorizar. Viste que parece que el que piensa distinto, el que vota distinto, el que no coincide conmigo, lo borro, lo elimino, lo bloqueo, le dejo de hablar, no me interesa, como si no pudiese ser mi amiga o mi amigo alguien que piense Claro. distinto a mí, ¿no? No Exacto. digo que uno tiene que coincidir en todo, ni que uno acepta ni que respeta todas las opiniones, pero sí que tenemos que convivir con la diferencia, y el amor un poco me parece que es eso. Y también hay un tema, bueno, de no ver al otro que piensa distinto como un enemigo, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, nombrabas a Vicente, bueno, Vicente obviamente está presente en el libro, pero digo, también esto que vos contás, digo, yo quisiera hablar de otras cosas más allá de la enfermedad que trata el libro, porque vos hablás de muchas cosas, por ejemplo, digo, más allá de que sea por la enfermedad, pero por ejemplo, eh, yo soy padre, tengo un nene chiquito, y todos los padres o madres también piensan, bueno, me da miedo el no ver crecer a mi hijo, que es lo que piensa también la protagonista, ¿no? Sí, es que creo que hay una cuestión universal que tiene el libro de que es el miedo de las madres y los padres a que le pasen cosas a nuestros hijos. Que en Claro. el libro lo podés ver con la mamá, mi mamá, la mamá del personaje, que lo único que puede hacer en ese momento tan tremendo es aferrarse a lo que cree, y son sus santos, ¿no? Y la hija, que a la vez es madre, ¿no? Y que desde ese lugar puede entender, por más de que la vuelva loca, porque es desquiciante la actitud de esa madre, ¿no? Desquiciante porque es muy, un polo muy extremo y opuesto. Entonces, por ahí es como, te vuelve loca, una actitud así, tan positiva, tan enérgica, todo va a estar bien, no sé, ponete una curita en la mama sobre el tumor Sí, porque me dijo el el cura que padre, te vas a... Pero sí, creo que es eso, ¿no? Todos, las madres y los padres, desde que somos, desde el momento en que tu hijo nació y lo escuchaste llorar, aprendes a convivir con un miedo nuevo y creo que eso no se va a ir nunca. Creo que podemos manejarlo, claro. aprender, pero yo voy a seguir siendo siempre la hija de mi mamá. Sí, y de hecho esto que contás, ¿no? De eso también de protección y de no mostrarle miedo a los hijos. Cuando, bueno, en el libro pasa que contás que tu mamá
bueno, vos soñás algo y tu mamá te dice no lo cuentes, bueno, la típica, ¿no? No lo cuentes con el estómago vacío, que todas las madres lo han dicho. Y también eso de darle, ella darte tranquilidad a vos, de que no te asuste por la pesadilla. Y bueno, eso está muy presente también, ¿no? ¿Cómo fuiste trabajando? Bueno, primero quería preguntarte por el primer capítulo, que en realidad no es el primer capítulo, digo, el número es el 32, o sea, arrancás por el capítulo 32 y de ahí empieza uno, dos hasta el final. Eh, ¿Por qué esa decisión de arrancar por ese capítulo? Es el 34, el Perdón, capítulo 34, perdón, 34. 34. Es el primer capítulo que escribí, es el primero en verdad, pero siempre consideré que la historia hace un rulo, ¿no? Y que se toca, y que funcionaba como primero y como último capítulo. Pero me parecía desde lo narrativo como un sentido de honestidad total, que vos empieces la lectura de un libro de antemano sabiendo que no tiene que no te va a sorprender el final. O sea, Claro. el primer capítulo ya te resuelve de alguna manera todo lo que está por venir, porque te está hablando como desde un futuro en relación a lo que pasó después. Es más importante cómo Y a se la vez, cuenta que lo que se cuenta. exacto, y a la vez es como que hay una lógica de, entendí todo esto, recién acá, pero te lo elijo contar al principio. Y a la vez, el libro está muy vinculado con lo religioso, ¿no? Incluso a mí el color amarillo me parece que fue muy genial, muy oportuno, el trabajo de arte que hicieron los diseñadores, pero a medida que yo voy escribiendo, llegó un momento que el libro se me terminaba en el capítulo 33 y a mí me pareció que no podía darle ese guiño a la cuestión religiosa. El número 33 es muy fuerte para los católicos, sobre todo, ¿no? Sí. Entonces es como seguir tensando esa relación, en no querer dejar que gane el número 33 por el significado que tenía, como un símbolo también puesto ahí y la convicción de que tenía que tener 34 capítulos. Y hasta me parece maravilloso, bueno, el nombre nace de una frase que te dice tu mamá, ¿no? Que había ido a rezar a varias iglesias, a pedir por vos, bueno, es autobiográfico, bueno, me gusta hablar más de volcado a la ficción, ¿no? Pero bueno, para pedir por el personaje, y de repente te dijo, hicimos como un rally de santos, es buenísima esa definición. Es genial, es maravillosa. Por eso yo también digo que mi mamá, en un momento yo me di cuenta que se convertía en un personaje. Y también yo el libro siempre hablo del libro como una novela, porque una podría contar o una podría contar esta historia desde diferentes puntos de vista. Incluso algunas amigas se sorprendieron porque pensaron que iba más hacia el relato como de la vivencia de atravesar la enfermedad. Y a mí lo que me interesaba era contar esta otra cosa, que es este vínculo y esta mujer, esta madre que se vuelve, que se roba la novela, para mí ella es el gran personaje, Sí, aparte por es sus genial. salidas, por sus respuestas, y es la que es tal cual, como vos decís, en un momento, en un mensaje de texto, como no me contestaba, me dice, estábamos haciendo el rally de santos, porque iban de una iglesia a otra, incluso de diferentes religiones, ¿no? Rezando y pidiendo por mi Claro, porque el salud. tema era creer, ya no era creer en algo en puntual, era que, digamos, es un tema de creencias en general, ¿no? Sí. Esto que decís, bueno, el personaje es muy fuerte, el personaje de la madre, digamos. Hay hasta una escena que le pide a la protagonista que en el Zoom se arregle bien para hablar con el padre. Bueno, hay un montón de situaciones así. ¿Cómo fue la construcción, por ejemplo, de capítulo a capítulo? ¿Son capítulos cortos? Se nota que hay mucho trabajo encima, que hay mucha corrección, te imagino muy meticulosa con cada palabra. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Lo dividiste, digamos, armaste una especie de escaleta? ¿Cómo fue desarrollándose cada capítulo? Sí, en algún momento arranqué con ese capítulo 34 y después cuando me di cuenta que la historia empezaba a crecer, en un momento armé como un esquema de qué quería contar y el trabajo fue de años. Es un libro brevísimo, tiene 140 y piquito de páginas, pero cada capítulo, primero a nivel emocional, me movilizó mucho y logré como
soltarme cuando entendí que yo estaba como recreando una historia y trabajando con personajes, ¿no? Separando un poco a la autora, Claro. porque al principio me daba náuseas, me cortaba con mucho llanto, aparte lo empecé a escribir al poquito tiempo del alta, entonces como que tenía muy cargado todavía en el cuerpo las sensaciones. Cuando pude correrme un poco de eso, eh, bueno, pude atreverme como a jugar un poco, a no tener piedad. Es muy difícil ser mala con su propia madre, pero me parecía que yo tenía que trabajar mucho en eso, ¿no? Porque quería marcar como esa distancia y mostrar esto, ¿no? Que el amor puede superar incluso todas esas diferencias que aparecen, pero es un laburo que hay que hacer porque uno de alguna manera está trabajando con su historia y con su propia madre. Es más, mi mamá fue la primera que lee el manuscrito, porque yo quería que no se sienta ofendida ni ella ni sus creencias personales. O sea, para nada, quise ser sumamente respetuosa con eso, ¿no? ¿Qué te dijo cuando Con la que leyó? cada... ¿Cómo? ¿Qué te dijo cuando la leyó? La leyó manuscrito. Se quedó en shock. Lo leyó, me vino a visitar acá a La Pampa y se lo di para leer al manuscrito y se quedó leyéndolo a la noche y al otro día se levantó y me marcó las cosas que no le gustaban del libro. Uh, Y yo estaba saliendo a visitar a un colegio de un pueblo de al lado, porque en ese momento trabajaba en el plan de lectura regional, y me subí al auto así como paralizada, como decir, ¿qué pasó? Bueno, y cuando volví a casa, estaba mi hermana también acá, y mi hermana como que habló con ella y le dijo, ¿por qué le dijiste eso? Se está subiendo una ruta y vos lo único que haces es marcarle los errores del libro. Me marcó cosas como este capítulo le falta más trabajo, nada, tremendo. fuerte. Y cuando lo procesó, creo que cuando ella también pudo entender, ¿no? Lo que yo estaba haciendo con esa historia y que mi pretensión era crear otra cosa y contar desde otro lugar, se empezó a relajar y nada, hoy es una fanática del libro, está re orgullosa, se sigue emocionando, lo releyó un montón de veces. eh, Y hay cosas que te haya marcado ella, más allá de esto que te dijo que falta más trabajo, digo, pero algo puntual de la historia que vos modificaste a pedido de ella o terminó como aceptando todo, digamos. No, lo único que acordamos fue no poner nombres verdaderos de los curas y los Claro, pastores. Por eso también yo me di los permisos, que no lo hago cuando escribo no ficción. Yo soy periodista y respeto, ¿no? Ese código de la veracidad en lo que uno está relatando. Si yo voy a una misa y el cura está con un traje verde, digo que es verde, no rojo. claro. En el libro yo me permití un montón de estrategias y de movimientos en función de, a mí lo único que me importaba era que la historia funcionase, ¿no? Y sí, ese es el único acuerdo que hice con ella. Eh, que no aparezca los nombres reales de esas personas que ella visitó y en las que creyó. Ah, está muy bueno, muy bueno esto. Bueno, y igualmente tiene toques de ficción, me imagino, como para que también funcione alguna parte de la historia, ¿no? Después, ¿lo trabajaste con Gabriela Cabezón Cámara en taller? Sí, yo ni bien me volví a vivir a La Pampa cuando terminé el tratamiento, le escribí a Gabriela, le conté la idea que tenía y le dije que yo quería escribir y que no quería hacerlo sola. Para mí la figura del editor es súper valiosa porque es alguien que te va encendiendo luces todo el tiempo. Y Gabriela no estaba haciendo clínicas de escritura, pero aceptó acompañarme en este proceso. Así que bueno, yo iba escribiendo, aparte en ese momento usábamos Skype Claro. y con las cámaras apagadas. Esto que estamos haciendo ahora es lo bueno de lo malo de este contexto tremendo, ¿no? Hacíamos Skype con las cámaras apagadas porque mi conexión de internet no la sostenía sino, y yo leía en voz alta y ella me hacía devoluciones, me sugería nuevas lecturas, eh, cercanas por ahí a la enfermedad o a los miedos, la montaña mágica, el mundo según Gar.
Bueno, y empecé a hacer como mis propios viajes, empecé a leer mucho también de estas novelas autoficcionales, como Sangre en el ojo de Lina Murane, Desarticulaciones de Silvia Moloy, Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet. Y Gabriela me fue acompañando, bueno, y haciendo observaciones y ayudándome a pensar y a construir, bueno, la novela. ¿Y cómo llegaste a Ediciones La Parte Maldita? Después de un caminito que hice, en algún momento lo mandé a 2 concursos, escribí mails a algunas editoriales a ver si lo podían recibir y veníamos de unos años muy complejos, de mucha caída de ventas de libros, catálogos que se achicaban, así que algunos te contestaban amorosamente, pero no. Algún otro editorial lo leyó y también me dijo que no, porque estaban publicando un libro con una temática parecida. Es un camino larguísimo, ¿no? El libro yo lo escribí entre 2014, 2015, 2016 y se publicó en 2020. Después hizo un camino de un par de años. Aparte, no sé, yo soy muy respetuosa quiero mucho al libro como objeto y tampoco quería insistir en la publicación. Quería que si realmente alguna editorial consideraba que el libro era valioso o le gustaba, ¿no? Valioso en el sentido de interesante para compartir, que lo publicara, bueno, embarcarme en ese proyecto, pero no publicar por publicar. Yo no tenía objetivo de decir, ay, tengo un libro, soy escritora. Y bueno, en ese camino, en un momento se lo mando al editor de La Parte Maldita, Mauricio Koch, y le gustó el libro. Cuando lo leyó un par de meses después, me contestó. También es un tiempo lento, los editores reciben muchos manuscritos, ¿viste? Hay que armarse de una paciencia que de alguna manera yo la aprendí en salas de esperas, ¿no? Pero realmente uno termina tomando esos aprendizajes porque es muy lento y porque ellos reciben cantidad de libros y hasta que tienen el momento de leerlo, quizá pasaron 6 meses para que te respondan. Sí, hay que tener paciencia, a veces es más complicado, ¿no? Por ahí, pero sí, 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 no, creo que las dos cosas, o sea, todas las personas que les gusta escribir, saber que se puede, pero también tener paciencia con estos procesos, y tampoco creer que uno escribe, viste, que se sienta y las cosas salen mágicamente y que se escribe un libro. Bueno, quizá a algunos genios les ha pasado, ¿no? Hay ejemplos en la literatura, pero si no hay mucho trabajo puesto en el proceso de escritura para que después se encuentre su camino, no darse por vencido ni sentir que los que en algún momento logramos publicar somos unos iluminados, ¿no? Hemos transitado y hemos pasado por un montón de frustraciones también en el camino. sí, la verdad que no. Y bueno, estoy hablando con Ángeles Alemandi, Ralí de Santos. Bueno, la verdad que el libro se consigue, lo pueden pedir por Ediciones La Parte Maldita o con vos directamente. Me gustaría, para finalizar, si querés leer un fragmento, puede ser. Dale. Casi que al azar, mirá, pero Perfecto. bueno, es un fragmento que involucra mucho a mi padre, que también creo que es un personaje lindo. No, no tiene el protagonismo de la madre, pero es una figura súper interesante porque hay algo de ese hombre que también permite el proceso de contar historias, ¿no? Bueno, el capítulo 23. En aquella iglesia debajo del manto, mi padre se tocó el bolsillo para ver si aún tenía el celular. Amo escuchar sus historias. No es un tipo al que le guste la literatura. Disfruta leer mapas, ya sea el de un zoológico o una ciudad desconocida. Revisa sin aburrirse las rutas argentinas en las revistas de YPF. Se estudia países y capitales en el globo terráqueo que mi madre le regaló para un cumpleaños. Y se emboba en Google Maps. La aventura de esos viajes, los reales y los imaginarios, persiste en sus ficciones. Se la pasa reinventando anécdotas. Suele modificarlas, exagera cosas, miente. A nosotras no nos importa, aceptamos el juego. En las sobremesas, sus narraciones eran más digestivas que un té con limón. Guardo imágenes en una cajita tipo fotos Polaroid que capturé de esos momentos. En una lo veo a sus 9 años manejando un Forá.
En otra, corriendo desesperado a campo traviesa, siendo perseguido por un panal de abejas que destruyó a palazos para ver qué había dentro. Tu mono Tití está ahí, sonriendo a mi obturador, saltando en el mostrador del bar del Club Huracán en un pueblo llamado Soledad. Me dice que la tía escuchó en la radio que en una iglesia evangélica de Santa Fe hacían sanaciones. Anotó día, horario, lugar y le avisó a mi madre. Allá fueron. El salón era interminable. Se sentaron en el penúltimo banco. Al principio era una misa como cualquiera, hasta que desde el escenario vieron que caía una tela y como bandera gigante en estadio de fútbol se empezaba a extender por arriba de las cabezas. Quien sufría, tenía un padecimiento o buscaba la salvación, debía acercarse adelante, dejarse cubrir por el manto sagrado de Jesús. Arrastrados por los asistentes, quedaron en el centro de ese hormiguero, bajo aquel toldo violeta. Algunas personas gritaban, de a ratos aparecía alguien y se le arrimaba la oreja, le secreteaba, escuchad a Dios. El alma herida de mi madre compraba cualquier poción mágica. Mi padre, mientras se tanteaba el bolsillo del pantalón y comprobaba que el teléfono seguía ahí, la miraba tirar manotones para agarrar la tela, con los ojos cerrados, extasiada en pedir su milagro, y pensaba no solo que estaba loca, sino que si le sacaba los ojos de encima, seguro le robarían la cartera. Me enfurecía la ceguera transitoria de mi madre. Hacía apenas unos días habíamos pasado frente a una parroquia y dos mujeres tenían una urna. Anotaban datos para orar por las personas. Frenó en seco y les dio mi nombre. Para mí fue doloroso ver mis iniciales ahí. Quizá lo único que conservaba intacto de mi identidad se iba por la canaleta. ¿Cómo explicárselo? Mi padre, sin embargo, lograba que olvidase que ella protagonizaba su relato. Lo importante eran los giros narrativos, la construcción de escenarios y personajes, la fuerza en los detalles, el final contundente, puro cuento, puro alivio. Un costado mío también experimentaba la enfermedad desde las entrañas de la literatura, buscando tesoros en salas de espera, diamantes que le dieran sentido a la vivencia cuando llegase la hora de ponerla en palabras. En el encierro de esos meses me disfrazaba de Sherazade. Escribir escenas en el aire era salvarme un poco cada día del odio del sultán Shayar, que, para vengarse de una traición, degollaba a sus esposas. El manto violeta de la iglesia que salía por la boca de mi padre tejía otra historia. Recién decantaba en mí esta certeza. Él, como Sherazade, como yo, hilvanando palabras, surcía retazos de futuro. Muy bueno, muy bueno. La verdad que excelente, recomiendo mucho el libro, Ralí de Santos, a la tapa. Mil gracias, Ángel, fue un placer hablar con vos, me encantó la charla. A mí Mil gracias. también. Un placer enorme. Gracias por leer el libro, por el interés, por esta entrevista tan linda preparada. Y bueno, por seguir fomentando estos espacios que me parece que en estos tiempos oscuros nos alivian, nos traen un poco de amor, de luz y de posibilidad de abrir la ventana y escaparse hacia otros lugares. Así que gracias por tu trabajo. Muchísimas gracias, un placer realmente. Te mando un beso grande y bueno, estamos en contacto. Mil gracias. Perfecto, un abrazo. Chao, chao.